que hacerme ningún regalo. Daniel 5, nueva traducción viviente, a partir del versículo 1 dice: muchos años después, escuche, muchos años después, o sea, de que estaba el rey Nabucodonosor, ya no estaba él, y mire, muchos años después, el rey Belsasar, inclusive esto fue casi 70 años, ya casi los 70 años después, mire, el rey Belsasar, ya no estaba Nabucodonosor, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles, imagínense, una fiesta para 1000 de la realeza, mejor dicho, de los nobles, y bebió vino con ellos. Ah, caramba, se puso a beber, a tomar vinito con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor, y ahí hay una paréntesis, una Nabucodonosor, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, las esposas de ellos y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo de la casa de Dios en Jerusalén. Y entonces el rey Belsasar y sus nobles, sus esposas y sus concubinas, bebieron en ellas. Y mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro. Oiga, a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Vamos a hacer un paréntesis ahí, hasta ahí. Y vamos en orden. ¿Se acuerda que Nabucodonosor, cuando los cogió presos, se llevó eso que les había profetizado Isaías 130 años, que les dijo: hermano, ¿usted cómo le ocurre a los que me vinieron a visitar porque está enfermo, mostrarle todo lo que tiene en el palacio, en el templo, en todo lado? Eso se lo van a terminar llevando para allá. Se les cumplió. Y fuera de que los habían llevado, ahora están bebiendo en esos platos, en esas copas, en eso que había estado consagrado para el Señor. Imagínense que algo que había estado consagrado para el Señor lo utilicen es para la pernicia. ¿Usted cree que cómo se va a poner Dios? ¡Ah, no, qué belleza! Y miren, vamos a ver varias cosas acá. En muchas de sus Biblias, el versículo 2 dice que Belsasar bebía, mandó traer todos estos utensilios de oro y plata de su padre Nabucodonosor, y no era el padre de él. Aquí sí está bien NTV. El original, ¿se acuerda que está escrito hasta el capítulo 7? ¿En qué? En arameo. En el arameo original, Daniel dice antecesor, no dice su padre Nabucodonosor, porque realmente no era Nabucodonosor el padre de Belsasar, era el abuelo. Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. No, o sea que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, no era el hijo, era el nieto. Y hay muchas versiones se equivocan. De hecho, muchos se agarraron de eso. Muchos detractores que querían de eso, que hacer quedar mal a la Biblia, decían: Belsasar no existió, Nabucodonosor habla la historia, y hablan muchos libros griegos de Nabucodonosor, pero nunca mencionan a Belsasar. No hay ningún libro de historia ni nada que hable de Belsasar. Eso es pura paja lo que dice la Biblia. Ese nunca existió. Existió fue Nabucodonosor, y de eso sí se encuentra en la historia. Pero miren Dios cómo es. Por eso es que la ciencia ayuda a Dios. Hay un área de la ciencia que se llama arqueología. Y a finales del siglo XIX encontraron eso que usted ve a su derecha ahí. Eso es en un madero, y está escrito en el madero ahí anécdotas, historias que pasaron. Y ahí mire lo que dice: cilindros de Nabonido. Dice, de esos hallaron 4, mire: cilindro de Nabonido del templo de Shamash en Larsa, Mesopotamia. Acuérdense que Mesopotamia es donde estaba Babilonia, estaba Asiria, lo que hoy en día es Irak, Siria, todo eso. El material era en arcilla torcido, y bueno, eso medía. Y fue hecho en el año 555 al 540 antes de Cristo, justo cuando estaba reinando este Belsasar. Bueno, el hijo de ese. Y en la ubicación actual está en el Museo Británico de Londres. Y dice ahí
Esto dice Wikipedia, usted lo puede encontrar ahí por Wikipedia. Dice que estos cilindros se refieren a las inscripciones cuneiformes del rey Nabonido de Babilonia. Entre el año 556 al 539 fue rey. Este Nabonido sí era el papá de Belsasar. Pero uno creería, pastor, entonces Nabonido o Nabidus en el original, ¿era el hijo de Nabucodonosor? No, no. Pero Belsasar sí era el nieto. ¿Cómo así? O sea que el papá de Belsasar, Nabonido, no era el hijo de Nabucodonosor, no, era el yerno. Era el yerno. Se había casado con una de las hijas. Lo que pasa es que Nabucodonosor tuvo solo un hijo, Medarac, Albein Medarac. Eso está citado ahí en Segunda de Crónicas, el último capítulo, el 25. El versículo 27 del último capítulo de Segunda de Reyes habla de eso. Y Nabucodonosor tuvo un hijo que era Medarac y todo eso. Y a ese lo mataron. A ese hijo de Nabucodonosor lo mató un cuñado. Es decir, un yerno de quién? De Nabucodonosor, que estaba casado con una de las hijas de Nabucodonosor, mató al hijo de Nabucodonosor. Y él cogió el reinado en el año 561, pero no le duró mucho porque después otro cuñado, o sea, Nabucodonosor tuvo otra hija, ese esposo de esa hija cogió y mató a este. ¿Quién se llamaba ese esposo? Nabonido. Y entonces él se quedó con el reinado. Pero como si era la hija de Nabucodonosor, el hijo que tuvieron, ¿cómo llamaba? Belsasar, si era nieto de Nabucodonosor, porque venía de uno de la línea de la hija. Ahora sí es claro. Y esto tiene mucho que ver porque realmente el que era rey de Babilonia en esta época, ahí dice 555 al 540, realmente fue al 539 antes de Cristo, era Nabonido. El que le seguía en el mando era ¿quién? Belsasar, su hijo. Y esto es importante para entender el texto en lo que dice. ¿Quién había pronosticado esto? Jeremías. ¿Se acuerdan Jeremías? Cuando nosotros leímos Jeremías capítulo 27, versículos 5 al 7, dijo Jeremías, y va a venir el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y se va a llevar a todo este pueblo. Y es el reinado de Nabucodonosor, va a ir hasta su hijo, llegando hasta su nieto. Y allá cuando llegue a su nieto se acabará el reinado de Babilonia. Es decir, cuando llegaba ¿a quién? A Belsasar. Eso lo predijo Jeremías. Dijo su hijo y su nieto. En Jeremías 27, versículos 5 al 7, eso lo vimos. Ahí estaba dicho. O sea que la Biblia no se contradijo. Y después descubrieron, con esto que encontraron este cilindro de arcilla ahí torcida en madera, descubrieron que sí, Belsasar existió. O sea que la ciencia le dio la razón a la Biblia. Antes de eso decían pura paja, eso es inventos del hombre. Se da cuenta que eso ni dice lo que es, no, sí dice, y comprueba hasta lo que dijo Jeremías. Esto es impresionante. Y entonces dice ahí, mire, ese es un texto extenso en el que Nabonido describe cómo reparó los tres templos, los de ellos, ¿no? Porque tenían sus dioses. El santuario del dios lunar, Sin, en Harrán, el santuario de la diosa guerrera Anunitu en Sipar y el templo de Samás en Sipar. Los cilindros de Nabonido, de Ur, ¿de acuerdo? Ur, allá de los caldeos en Babilonia, también son dignos de mención porque mencionan a un hijo llamado Belsasar. Esto lo dice Wikipedia, que se menciona en el libro de Daniel. Y esos cilindros dicen ahí, en esa madera, dicen así: en cuanto a mí, Nabonido, rey de Babilonia, sálvame de pecar contra tu gran divinidad y concédeme como regalo una vida de muchos días. Y en cuanto a Belsasar, el hijo mayor, mi descendencia, infunde reverencia por tu gran divinidad en su corazón. Pon gran divinidad en su corazón y que no cometa ningún error de culto, que se sacie de una vida de plenitud. Y mire, no cometa error y mire todo lo que hizo. Y se sacie de una vida de plenitud y plena, emborrachándose y todo eso. Eso es lo que dice Wikipedia. Eso lo encuentra usted ahí en Google. Esto, del lado derecho. Ahora sí ya entiende el lado izquierdo. Entonces mandó traer todas esas copas este Belsasar, el nieto.
¿Quién estaba al mando realmente de Babilonia? Nabonido, papá de él. Pero Nabonido estaba conquistando territorios, entonces dejaba encargado de toda la administración del reino, ¿a quién? A su hijo Belsasar. ¿Listo? Entonces ahora usted va a entender el texto bíblico. Póngale atención, ahora ya puedo leer rápido. Verso 5. Estaban bebiendo, ¿no? De pronto vieron los dedos, imagínense 1000 invitados con esposas y concubinas. Vieron los dedos de una mano humana, solo los dedos, que escribía sobre la pared que era blanqueada, de la del Palacio del Rey. En toda la pared empezaron a ver unos dedos que empezaron a escribir en arameo un montón de frases, de palabras. Ahí cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía, sin el resto del brazo ni nada, la sola mano escribiendo. Verso 6. Y el rostro se le puso pálido del susto. Claro, yo también me pongo pálido. Hay una mano allá escribiendo. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. Mejor dicho, ahí le volvió la sobriedad al hombre. Ahí no tuvieron que darle un café negro oscuro bien. No, 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 no. El hombre volvió y quedó sobrio. Dijo, ¡ay! Todo el mundo allá, ¡ay, Dios mío, una mano! Escribiendo. Entonces el Belsasar, el rey, llamó a gritos que trajeran a los brujos. Ponga la atención. Tráigame a los brujos. Justo lo que el papá había escrito allá en ese libro, es que le debe, que no cometa errores. Tráigame a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos para que se presenten ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos: el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Usted sabe quién utiliza esos atuendos púrpuras y con cadenas de oro alrededor del cuello, ¿no? Ah, bueno. Será el tercero en importancia en el reino. Mire lo que decía la palabra de Dios, lo que dice Daniel. Será el tercero en importancia en el reino. Ahora usted ya tiene claro por qué escriben será el tercero. Porque el primero era ¿quién? El papá, Nabonido. El segundo, ¿quién era? Belsasar. Y el tercero que iba a quedar al mando iba a ser el que pudiera interpretar eso. Por eso dice el tercero. No fue como cuando Nabucodonosor que le dijo, serás el segundo. No, aquí le dijo, dice, serás el tercero. Y ahora usted ya entiende esa parte que dice, será el tercero en importancia en todo el reino. Ah, claro, es el tercero, no que el nieto era el segundo, y entonces ahí el que interpretara eso sería el tercero. Entonces entraron, verso 8, todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decirle al rey lo que significa. Así que el rey se asustó aún más y se puso más pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Mejor dicho, esa cena se les fregó, se les indigestó. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, la reina madre es quien, la esposa de Nabonido, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar, no le dijo palomito, sino le dijo que viva el rey. No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Verso 11. Hay un hombre en su reino, en este reino de Babilonia, en que vive el espíritu de los dioses santos. Hágame esta la mamá. Vive el espíritu de todos los dioses. Durante el reinado de Nabucodonosor, y ella se acordaba del suegro, de allá dice, perdón, del que había sido rey de Nabucodonosor, dijo, yo me acuerdo que cuando Nabucodonosor estaba, este hombre, ¿quién sería? Daniel, demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey que lo precedió a usted, o sea, su antecesor, o sea, ya el del papá, es decir, ¿quién? El rey Nabucodonosor lo nombró jefe de todos los magos. ¿A quién? A Daniel, de todos los brujos, de los astrólogos, de los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Hijo, palomito, mande llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces trajeron a Daniel delante del rey ahí de Belsasar, que era el segundo, ¿no? El segundo al mando. Y el rey le preguntó, ¿eres tú ese Daniel
No, o sea, de los que habla aquí mi mamá, de los que decía mi abuelo, Nabucodonosor, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor. Ahora ya entiendo. Otras versiones dicen por mi padre. No, no, por mi padre no, por el abuelo, por el antecesor, como dice aquí. El rey Nabucodonosor, he oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer esas palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes darles interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. ¿Se da cuenta? Se visten siempre igualito, púrpura y con cadenas de oro en el cuello. Serás el tercero, y vuelve y juega. Serás el tercero en importancia en el reino. Y usted ya entiende eso porque van 2 veces que lo repite. Serás el tercero en importancia en el reino. Y ojo, cuando hay ocupaciones de prioridades en un reino, ¿no? Este es el tercero en el reino. Y usted ya entiende, claro. Después de Belsasar, el hijo de quién? Del rey Nabonido. Ese sí era. Muy bien. Y mire, como dice aquí, no se le olvide el Wikipedia. Terminó en el 540 antes de Cristo el reinado del Nabonido. Hay 539 casi. Le voy a decir por qué. Entonces, Daniel le respondió al rey, a Belsasar. Su majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Y de ahí, de guarde los regalos o déselo a otra persona, fue donde salió el título de la prédica. No tiene que hacerme ningún regalo. Yo estoy, un hijo de Dios está para servir, no para hacer plata, no esperar que le den regalos, ni que le den cargos, ni posiciones. No, no, no. Igual le va a decir lo que estaba escrito en la pared. Le den o no le den nada. Y empieza Daniel a explicarle. El Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor, es decir, a su abuelo, a Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quien quería, mataba y perdonaba a quienes quería perdonar, honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, es decir, de orgullo, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y se mojó del rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna a los reinos del mundo y designa a quien él quiere para que los gobierne. Es decir, hasta que reconoció que debía ser ¿qué? Humilde. Porque Dios al que es orgulloso lo humilla y el que es humilde lo exalta. Y eso le pasó al Nabucodonosor, que había sido orgulloso, lo humilló. Muy bien. Y le dice 22. Oh, Belsasar, le habla y le dice, Daniel, usted es el sucesor del rey que sabía todo esto, pero aún así no se le ha humillado. O sea, siendo el sucesor, todavía no se le ha humillado. Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo. ¿Y sabe por qué no? Bebió en sus copas, comió en sus platos, se divirtió en ellos. Vean, y le dice, y mandó traer ante usted estas copas que pertenecen al templo. Miren lo que hace un hijo de Dios. No cobra plata por los servicios. No espera retribución ni en cargos, ni en regalos, ni en plata del servicio que da. Y fuera de eso, enfrenta, confronta. Esto hizo Daniel. Él no le huyó a esto. Lo confrontó y le dijo, le voy a decir en qué terreno se metió yo. Eso hace un hijo de Dios. Él no evade los problemas, los enfrenta. Y esto fue lo que hizo Daniel. Usted mandó traer
esas copas que le pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en esas copas mientras rendían culto a otros dioses, a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Mejor dicho, ahí lo puso como se hacen todas las estatuas hoy en día, de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y hasta de piedra. Ahí no se quedó ninguna sin excepción. Dioses que no pueden ver. Mire cómo habla Dios de eso, de esa idolatría. Está diciendo, esos son dioses que no se pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Esta es la palabra de Dios, la que está escuchando usted, allá del otro lado. Esos no pueden ni oír, ni escuchar, ni entender, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida, al que controla su destino. Eso es para ti y para mí. Cuidado, tenemos todas esas idolatrías o algunas de ellas. Verso 24. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Y este es el mensaje que escribió y ahora se los va a decir en arameo, en el idioma de ellos, el idioma de los caldeos, allá de Mesopotamia. Mené, mené, tekel y parsin. Y el significado de las palabras es el siguiente. Mené, la primera palabra, significa contado. Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Ya no va más. Hasta aquí llegamos. Se acabó el tiempo. Ya no hay más reinado. Y 2 veces se lo dijo. Tequén, tequén. El menor, mené, mené. Ya llegó su reinado. Hasta aquí llegamos. Tequel significa pesado. Y dice, usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Usted no dio la talla. Usted no fue justo. Usted no hizo justicia. Entonces déjeme vivir la vida, comer y beber, el placer, el deleite. Y la última, verso 28, parsin, esa palabra significa dividido. Su reino ha sido dividido. No le dijo, será dividido. Yo le dijo, ya, hoy se acabó el reinado suyo y hoy será dividido. Y dado a los medos y a los persas. Lo que había pronosticado Jeremías, Isaías, todos esos, hasta el mismo Daniel, le había dicho allá con la estatua, ¿se acuerda que había hecho el abuelo de este? Va a ser dividido su reino. Y le dijo a quienes, a los medos, a los persas, le dijo, hasta hoy llegó el reinado. Se le acabó el tuki tuki, lulú, no va más. Verso 29. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con martos púrpuras. ¿Entendió, Arto? Póngale ahí eso, yo me lo compro aquí con el mantito. Póngale ahí, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el... Ay, el tercero. Bueno, muchas gracias ahí por la explicación. Bueno, mire, escuche el verso 30. Esa misma noche mataron a Belsasar. A esa misma noche, los medos, los persas, el medo Darío llegó y el medo Darío mató a eso. Vean. Mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío, el medo, verso 31, se apoderó del reino a los 72 años de edad. Él tenía ya viejito. Mi mamá dice, joven, pleno, estaba empezando a vivir, dice, bueno, sardino. Y Darío el Medo, o sea que ahora entra a gobernar, ¿quién? Darío. ¿Y de dónde es? Medo persa. El Medo se apoderó del reino, ya no va más a ser reino de Babilonia, ahora es el reino de los Medos. Lo que le había dicho Daniel, el abuelo a Nabucodonosor allá, usted era la estatua de oro, pero después del cuello para abajo hay 2 brazos en plata. Un brazo eran los medos y el otro brazo en la plata eran los persas. Y a esos también les va a llegar su cuarto de hora. Y entonces, ¿quién llega? Darío. Ahora, en el original, en arameo, realmente este versículo 31 es el comienzo del capítulo 6. Usted va a encontrar muchas Biblias que el primer versículo es este, que es el 31 del 5. Porque en el 6 comienza ahora, ¿qué? El reinado de los medos. ¿Y empieza por quién? Por Darío. Y usted va a escuchar hablar de Darío en otros libros de la Biblia, no solo en el de Daniel. Entonces usted ya entiende, Darío no era de los babilonios, Darío era de los medos. Y entró a reinar allá cuando mataron al nieto, tal cual había dicho Jeremías. Eso le llega, usted Nabucodonosor va a tener un hijo y su hijo allá al final un nieto. Ese nieto
ese nieto, hijo de la hija, ya sabemos, de Nabucodonosor. Hasta ahí llega el reinado. Y efectivamente hasta llegó, hasta esa noche. Y miren Dios, y ahora va Daniel, ha pasado por dónde? Ha pasado siendo consejero de Nabucodonosor, de Nabodino, de Belsasar, y ahora va a ser el consejero de Darío. Y vamos a empezar la historia ahora con Darío, que ya era medo, no era babilonio, era medo. Y vamos a entrar al cuento ahora con los medos. ¿Y qué pasa con Daniel? Con otro rey, con otra cultura, con otros dioses, con otro tipo de idolatrías y de cosas. No se lo pierda, eso lo vamos a ver desde mañana. Pero así pasó y les digo, mire todo lo que está escrito. Con Dios no se juega, y menos con sus cosas sagradas. Ahora ya no son cosas, utensilios, porque dice que esto eran consagrados. Esto era lo que llamaban en el Antiguo Testamento utensilios santos. Santo significa apartado para Dios. Eran vasos, copas, platos, apartados solo para consagrar al Señor, o sea, para el año de consagración al Señor. Allá donde iban a la purificación y todo, entregaban un ternero, un becerro cada año para cubrir sus pecados. En el templo se usaban, y en los hogares, en el palacio, estos utensilios. Y eran separados solo para eso, no se comían él todos los días, solo para eso. Y miren los que los dañaron, les detractaron ahí a esos. Ahora no son cosas, ahora son personas, los hijos de Dios, por eso llamamos santos. Ya no son objetos santos, sino personas santas. Usted y yo somos santos, separados para el Señor, consagrados para el Señor. Los hijos de Dios somos como Daniel, consagrados para el Señor. Por eso no nos andamos emborrachando, ni bebiendo, ni venga la vida loca, el deleite, el placer. No, 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 no. Estamos ya apartados para el Señor. A eso se le llama un proceso de santificación. Y los que estamos apartados para el Señor entendemos que somos hijos de Dios, separados para Él. Y por voluntad propia nosotros queremos ser apartados para Él. Y usted y yo, que estamos separados para Él, le vamos a decir, sí, Señor, seguiremos eternamente apartados